Listo, entonces aquí tenemos nuestras preguntas y vamos a iniciar. Ya ustedes deben tener su respuesta, entonces vamos a verla. Dice así: según los datos presentados, podemos inferir que el grupo en mayor riesgo es A, niños y niñas entre 0 y 12 años. B, hombres y mujeres entre 0 y 17 años. C, mujeres entre 0 y 17 años. D, jóvenes entre 18 y 24 años. Entonces yo les digo que la respuesta correcta es la C, mujeres entre 0 y 17 años. ¿Por qué? Nos dice, según los datos presentados, podemos inferir que el grupo en mayor riesgo es. Entonces, nos están hablando de el grupo, no de los grupos en mayor riesgo. Entonces, aquí nos presentan estos grupos: niños, niñas, hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Nos están presentando grupos etarios, o sea, por su edad. Y también nos están presentando grupos por según el sexo. Entonces, hombre y mujer. Entonces, ¿por qué la C? ¿Por qué mujeres entre 0 y 17 años? Claro, porque es que cuando nos van a preguntar sobre las infografías, es importante detenernos en que nos van a preguntar siempre por la relación entre todas las variables que nos presentan, ¿sí? Aquí esto es lo que quiero que notemos. Entonces, aquí nos están haciendo una pregunta que nos está evaluando si cómo relacionamos esta primer parte, que es el rango de edad de la víctima, cómo lo relacionamos con el porcentaje de víctimas según el sexo. Entonces, claro, algunos de ustedes dirán, no, pues es que las víctimas, o sea, el 83.4% de víctimas tiene edades entre 0 y 17 años de edad, ¿sí? Y corresponden, bueno, primero que todo, y corresponden a la suma entre niños y niñas o mujeres y hombres. Entonces, aquí podemos ver, seguramente muchos de ustedes dijeron, no, hombres y mujeres entre 0 y 17 años, ¿sí? Porque corresponde al 83.4%. Pero si ustedes analizan y lo relacionan con la segunda información, ¿qué es esta? ¿Sí? O sea, si vemos esta gráfica y yo les digo, miren, el 7% de las víctimas de abuso sexual denunciadas, pues conocidas, son hombres. En cambio, el 93% perdón, de las víctimas es mujer, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene más riesgo? ¿Los hombres o las mujeres? Y es que es un riesgo abismal, o sea, 7% hombre, 93% mujeres. Hágame el favor, de 100 personas abusadas sexualmente, 93 son mujeres. Entonces, por lo tanto, miramos quiénes están en mayor riesgo. Entonces, vemos que las víctimas, ¿sí? Menores de edad, porque miren que suman el 83%, y que sean mujeres. Entonces aquí ya nos debe venir esa idea, ¿no? Ah, esta respuesta necesita dos variables. La inferencia necesita dos variables. Primero, que sea menor de edad. Y segundo, que sea mujer. ¿Sí? Por lo tanto, mujeres entre 0 y 17 años. Esa es la respuesta correcta. Bueno, muy bien. Vamos, entonces, esto es lo que quiero que ustedes noten. Cuando sale una infografía así con toda esta información, nos van a hacer preguntas que tengan que ver con la relación entre varias categorías o entre, bueno, varias variables. ¿Sí? Que aquí tendríamos la variable edad de las víctimas y sexo de las víctimas. Entonces, continuemos con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta. El lugar más peligroso para que sucediera un caso de abuso sexual podría ser
A, la casa de un vecino, B, la casa propia o de un familiar, C, la calle o un parque desolado, D, un centro comercial. Entonces, bueno, es muy importante, primero, que no lo resolvamos como con nuestra lógica, porque alguien dirá, uy, un parque desolado es, y de una vez no, la sé, ¿sí? Entonces es importante siempre mirar la lógica de la información, la lógica de la pregunta. Entonces, como tal, la respuesta correcta es A, la casa de un vecino. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo así? ¿Por qué la casa de un vecino? Entonces vamos a ver qué información nos presentan. Lo mismo, aquí nuevamente debo tener en cuenta para resolver esta pregunta, esta información, relación de víctima con el imputado y lugar de ocurrencia. ¿Sí? Entonces, si miramos el lugar de ocurrencia, cuando hablamos, mira, lugar de trabajo 2%, vehículo 3%, establecimiento público 4%, fuera de la casa 41% en total, que equivaldría a la suma de todos eso, ¿no? De zonas desoladas, que también tiene un alto porcentaje, mira, zonas desoladas, ¿sí? Entonces, como tal, pero noten ustedes este resultado. Dentro de casa, 59%. Fuera de casa, 41%. O sea, hay más posibilidades que ocurra dentro de una casa. Entonces, como tal, podemos descartar la D y la C, ¿sí? Porque la mayor probabilidad es que sea dentro de una casa, 59%. Listo, entonces al descartar ya la C y la D, nos queda la casa de un vecino o la casa propia o de un familiar. ¿Sí? Y entonces ahí ya hacemos el cruce de información con la siguiente variable. Entonces vamos a mirar, bueno, veamos acá. Vivienda del imputado, 26%, ¿sí? Que podría ser un familiar o podría ser un vecino. Vivienda de la víctima, 21%. Vivienda de ambos, 12%, ¿sí? Entonces ocurre más en la vivienda de la víctima. Siempre es dentro de una casa, pero esa casa, perdón, en la vivienda del imputado, ¿sí? De la persona que comete el abuso. Entonces, el 26%, ¿sí? De los casos ocurre en la vivienda del imputado. Entonces, por lo tanto, si nosotros miramos relación de víctima con el imputado y vemos que hay más probabilidades que sea con un conocido que con un familiar, fíjense ustedes, 41.2%, 38.2% familiar y 41% conocido. Entonces, el conocido tendría que ser algo así como un vecino o un amigo de la familia. Entonces, por lo tanto, es A, la casa de un vecino. ¿Sí? El lugar más peligroso para que sucediera un caso de abuso sexual podría ser A, la casa de un vecino. Entonces, fíjense ustedes cómo estamos relacionando. Aquí tuvimos que relacionar esto. Permítanme un momento. Pongo mi pluma. Tuvimos que relacionar esta información, con esta. ¿Sí? Y siempre es así, esto es matemáticos, esto es una suma. Suma más 26 más 41, que en este caso sería vivienda del imputado y un conocido, que 26 más 38, que hubiera sido la opción de la casa propia o de un familiar. Entonces, nos están preguntando, además que es una pregunta interpretativa, ¿sí? Esta información que nos indaga el enunciado de la pregunta número 2 no está en el texto, ¿sí? No sale lugar más peligroso, casa de un vecino, casa de un familiar, como tal, ¿sí? Nos toca inferirlo partiendo de estos dos elementos. Bueno, entonces pasamos a la tercera pregunta.